Xavier Aldecoa nos acerca cada día a la realidad del continente África. Ya sea a través de sus reportajes o de las redes sociales, podemos seguir con él la evolución del ébola o cómo se está secando el lago Chad, madriguera, por cierto, de Boko Haram, o el progreso que ya están experimentando algunos países como Sudáfrica. El agua crea realidad y África es un ejemplo claro de esta afirmación. Buenos días, estamos con Xavier Aldecoa. Muchas gracias por recibirnos aquí en tu casa. África, ¿cómo llegaste a África? ¿África vino a ti? ¿Tú fuiste a África? ¿Cómo surgió ese flechazo? Desde pequeño era una pasión, desde lo que me contaban a mis padres, a nuestros hermanos, que nos explicaban historias, en lugar de historias o cuentos, libros, y en esos libros muchos acababan en África. Y también recuerdo estar en casa de mi abuela, mi abuela paterna, y en Navidades siempre ver un libro de animales de África y tenerlo todo subrayado, me encantaba. Y esa pasión ha ido derivando principalmente por lo exótico, quizá animales, viajes, al interés por la gente, ¿no? Y ya sí también recuerdo cuando tenía 17 o así, unas ganas brutales por ir a ver lo que pasaba en el continente. Danos unas claves para comprender África. Probablemente que no las hay. Yo creo que hay que acercarse a África sabiendo y siendo consciente, con la humildad suficiente, para saber que no hay una clave de una África. Son miles de Áfricas, incluso que van cambiando con el tiempo. El Senegal que yo conozco con 20 años o el Mali que conozco con 20 años probablemente ya no existe o no existe de esa misma manera. Entonces yo creo que hay que tener la humildad suficiente para ir a África con muchas preguntas y con muchas dudas antes que con respuestas. No creo que tengamos que ir tanto a buscar respuestas como a que nos genere más preguntas. Pero alguna respuesta tendrás. Algo has visto que seguramente ha marcado tu vida allí. Sí, por supuesto. Sobre todo que la mayoría de la gente es buena. Yo tengo esa sensación. Cuando veo cosas brutales o cosas muy negativas, que da la sensación de que no se puede sacar nada bueno de ahí, es cuando más sensación tengo de que hay gente muy buena, que cuando todo se hunde a su alrededor decide ser buena gente y deciden ayudar a los demás, y no solo a los demás. En mi caso, a mí me ha ayudado muchísima gente. Es verdad que hay gente mala, por supuesto, no hay que ir con una flor, un lirio en la mano porque te lo machacan, pero aún así el ser humano, si le dejan, intenta ser. ¿Cómo se vive la realidad del agua allí? ¿Qué realidades has visto? Mira, cuando antes decíamos que en muchas Áfricas el agua es determinante en ese tipo de aguas. Las Áfricas que tocan al Sahel, que sobre todo están distribuidas y organizadas a través de los grandes ríos, ya sean el Nilo o el Níger, no tienen demasiado que ver con la zona, por ejemplo, del Congo o la de los grandes lagos que decías. Ahí el agua es exuberante, y no solo el agua, todo lo que genera el agua, ¿no? La naturaleza, la comida, y entonces eso afecta a la manera de ser de los pueblos. Los pueblos del Sahel y del Sáhara, muchos de ellos son nómadas, buscan aproximarse o ir en busca de zonas donde haya pozos, donde alimentar a sus animales, los típicos que son, bueno, las tribus Fulani o los Peul, que van con sus rebaños intentando buscar pozos, y en cambio la zona de los grandes lagos, ahí es la comida está por todos lados, las frutas por todos lados, y eso hace que sean más sedentarios, o sea, que determina el agua muchas veces la manera de ser de la gente. Supongo que en todo el mundo, pero en África sin duda. ¿Crees que es posible que algún día haya como una unión de Áfricas que logre crear una infraestructura? Porque esto les haría ganar a todos, ¿no? Claro, a largo plazo probablemente sí que haya uniones. No creo que como África entera, pero sí que hay países o al menos regiones que ya entienden que el futuro económico o de comercio va un poco para ahí. El problema es que hay dificultades añadidas, ya sea por ejemplo en la zona del Sahel las infraestructuras son inexistentes, en algunas zonas de la selva del Congo, Gabón, incluso Camerún, también es muy difícil, y que también los países están estructurados con una mentalidad colonialista. Cuando las carreteras, por ejemplo, es mucho más fácil ir de Ghana a Nigeria por el mar que ir de Ghana del sur a Ghana del norte, porque las carreteras lo que hacían era conectar todo lo que son los puertos por un comercio exterior. Y eso aún está allí, aún las carreteras, la mayoría siguen estas rutas, con lo que tenemos ahí muchos años de cambio para que realmente se lleguen a conectar. Los países están poco conectados porque
están pensados para estar conectados con el exterior y además solo desde los puertos porque había miedo a meterse dentro. Hay algunos países de África que no me generan demasiado optimismo. Pienso en lo que está pasando en Somalia, República Centroafricana, son países que les va a costar mucho, Sudán del Sur, que parecía que salía del pozo y no. La zona de Boko Haram hay que ver, la zona de todo el norte de Nigeria, esos países hay que ver cómo se desarrolla, pero hay otros países que van avanzando. Sudáfrica está indiscutiblemente mejor que hace 30 años, cuando no había los negros no tenían derechos, y ahora tiene muchos problemas, pero está avanzando. Botswana tiene menos corrupción que España, ya sé que nosotros no somos un ejemplo de nada en este sentido, pero tiene menos corrupción que España. Ruanda, con todo lo que ha pasado, Ruanda ahora mismo funciona. Tiene un dictador y tiene falta de libertad de expresión, pero funciona. Senegal dio un ejemplo al mundo de cómo hacer que una persona que se quiere perpetuar en el poder salir a la calle y sacarla. Hay muchos ejemplos de que hay una sociedad africana comprometida, joven y cada vez más educada que quiere cambiar las cosas. Pero sí, la mujer cada vez tiene más peso en muchas sociedades. Se dan cuenta además que la mujer tiene que tener ese peso en países, por ejemplo Ruanda, ahora decía, tiene más parlamentarias que parlamentarios. Lesoto, por ejemplo, que tuvo una situación curiosa porque como los mineros se iban a Sudáfrica, los mineros de Lesoto, es un país que está en medio de Sudáfrica, se iban a trabajar a las minas de oro, dejaron a las mujeres a cargo de sus casas. Y lo primero que hace la mujer es enviar al niño a la escuela y a la niña también. Y ahora es una de las sociedades más igualitarias. Entonces ves que donde la mujer se sitúa en el lugar que le corresponde, la situación va mejorando. La mujer, yo siempre digo que es la herramienta o es lo más, es lo más infalible. Cuando hay una situación de caos, la mujer no te va a fallar. Va a ayudar siempre a su familia a salir hacia adelante. ¿Qué te animó la escritura de este libro y qué crees tú que resaltarías de él? Tenía muchas ganas, a mí me gusta mucho escribir y tenía muchas ganas de escribir este tipo de historias porque al final es una manera de acercar a los protagonistas a otra gente, ¿no? Yo todo mi trabajo intento que sea así, intento ser equilibrado en la manera de cubrir las realidades del continente, pero sobre todo poner siempre a la gente por delante, que es lo lógico y lo que habría que hacer. Y en el libro quería hacer un poco eso, ¿no? Sí que es verdad que yo soy el hilo conductor en el sentido de que yo voy viajando a los lugares, pero siempre intento y que quede claro que el protagonista es la persona que está allí, que es la que me ha dado el privilegio de escucharle y de contarme su historia, que yo creo que es bastante difícil. Yo no sé, a veces me explican historias que yo sinceramente no sé si tendría el valor de explicárselas a alguien. Hay dos historias brutales que yo creo que están marcando, no sé si la agenda mundial, pero realmente son brutales. Una es la del cómo se ha sufrido el ébola, que ahora nos cuentas, donde el agua también ha jugado un papel bastante importante. Y luego todos los secuestros de Boko Haram. No sé por dónde quieres empezar. Los dos son dolorosos y veo que tú igualmente no pierdes el optimismo, lo cual es bastante importante porque ver esas dos realidades me parece que no ha tenido que ser nada fácil. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que cuando ves a la gente que realmente lo está pasando muy mal, que no pierden la esperanza, tú tampoco te puedes permitir el perderla. Si tú además eres el que mejor está en esas situaciones, sin duda, puedes coger un avión e irte. O sea que no es tanto un mérito como una cuestión normal. Si ves que hay gente, una familia que estuve con ellos, se han muerto todos los adultos por ébola y todos los chavales que son jovencillos, todos han sobrevivido, han sido supervivientes del ébola, machacados, un estigma brutal. Y los tipos están estudiando ahora en la universidad. ¿Cómo te vas a rendir? ¿Cómo vas a pensar que es duro, ¿no? Lo duro es eso y míralos cómo siguen. El ébola nos ha dejado en evidencia. Yo creo que al primer mundo nos preocupamos cuando nos rozó, ni siquiera nos tocó, y dejamos que muriera gente sin ningún tipo de problema, ¿no? O preocupados por un poco nuestro ombligo. Y al final, pues es una pena que eso ocurra. Creo que nos tendría que dar una lección. Y también creo que teníamos que aprender de las lecciones que nos han dado la gente, cómo se han quedado a ayudar, porque ahí se han quedado muchos médicos, muchos enfermeros y enfermeras a ayudar a los que estaban realmente mal de sus países cuando podrían haberse ido. Lo más normal, si tienes un poquillo de dinero, es que intentes marcharte, en este caso, ¿no? Pues no, mucha gente se quedó, más de 500 murieron, y a mí eso me parece que está genial. Además también decías ahora del agua, ¿no? La relación con el agua. Pues es que veías a gente también compartir para limpiar las zonas, como en todos lados había pues que mantener una higiene, cambiar un poco la mentalidad.
ves cómo el país, los países enteros se han ido adaptando a esta realidad, ¿no? Por un lado triste, es un país que es muy cálido, se abrazan, se tocan, y eso, empezar a tener miedo de tu hermano, o del amigo, ¿no? El amigo es quien te puede traer la muerte cuando normalmente es el enemigo, ¿no? El que te la trae. Pero toda esa manera de cambiar, la manera de hacer las cosas, de darle más importancia a la higiene o a limpiarse mejor, bueno, ves que los países o las sociedades se adaptan, ¿no? a las realidades. El lago Chad se está secando. ¿Qué consecuencias tiene que se seque un lago? Además, un lago del que dependen miles y millones, diría, de personas. Es el lago que está justo en la frontera de Camerún, Níger, Chad y Nigeria. Y además es la zona que decía antes, la zona donde está Boko Haram. La consecuencia que ha tenido es que se han creado muchas islas, muchos laberintos, canales, y los guerrilleros de Boko Haram han aprovechado ese laberinto para esconderse, y ante la presión militar están ahí situados. Eso genera no solo una presión por una cuestión de los recursos, de agua, de la falta de zonas para plantar para todo el mundo, sino que además han puesto la violencia y el fanatismo religioso en el centro del lago Chad. Así que tienen ahí el doble sufrimiento, ¿no? El sufrimiento de la sequía o del cada vez más menguante lago a una situación de fanatismo brutal. Sí que veo una generación de gente joven que intenta hacer las cosas bien y con honestidad, y irse a los sitios y por mucho que cueste, y dejarse un poco de lado esa queja machacona, que ya lo sabemos todos, cuesta mucho la situación, no ha sido fácil, no ha sido tan fácil probablemente como en otras generaciones, pero lo importante son las historias, lo importante son los protagonistas de las cosas que vemos, y esa generación quizás es lo que me ha sorprendido, ¿no? El ver yo tirarme a la piscina África e ir a mi rollo, pero de repente mirar hacia el lado y decir, que hay otra gente que está haciendo cosas similares aquí y allí, ¿no? Y esa sensación de que quizá nos hemos quedado sin maestros porque en las redacciones no están, o porque ni siquiera nosotros hemos tenido acceso a esas redacciones, pero que nuestros maestros, si se me permite las comillas, son nuestros compañeros. Yo le pido mucha ayuda a los compañeros, noto que ellos me la piden a mí, ¿cómo has conseguido esto? ¿Cómo has conseguido aquel visado? Entonces ese cambio, quizás sí, que hay quizá una camaradería, una red de periodistas que vemos que esto hay que tirarlo para adelante entre todos. Cuando yo veo a Pepe Navarro, a Pepe Naranjo, a Eduardo Molano, o los que estamos en el continente, es gente que ve a África desde el respeto, o desde la honestidad. No veo demasiado esa sensación de ponerle el ego delante de África, ¿no? El yo voy a África porque soy muy valiente, que al final es una estupidez soberana. Utilizo las redes sociales también como un tipo de tomar la temperatura de las cosas, ¿no? De ver el background que hay detrás, lo que interesa, equivocarme y rectificarlo. Creo que es un buen campo de pruebas también para aproximarse. Yo al final intento trabajar como soy, no intento ponerme ahí dando la sensación de que soy algo especial. Pues estoy en un autobús y me emociona la canción que acaba de sonar, pues cómo mola estar haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? O me gusta el lago y intento compartirlo. ¿Eso tiene un interés periodístico? No lo sé, pero sí que creas un vínculo, creo, con la gente con la que está leyendo, y ve que a lo mejor que lo que estás haciendo no es más... Bueno, no sé si es extraordinario o no, yo creo que no, pero al menos sí que tiene unas cosas que son bonitas y van más allá del trabajo, ¿no? Y África, que muchas veces nos quedamos solo con lo negativo, pues este tipo de cosas también son muy buenas, ¿no? Tener una conversación con la gente con la que viajas es casi imposible de evitar, porque es que todo el mundo te habla, te comenta dónde estás, comparte las cosas. Es algo que pasaba en España hace muchos años, unos cuantos años, pues mi abuela me lo decía, cuando cogían el tren, compartían la comida y hablaban. Pero eso todo es África también. Entonces me parece que es una buena manera de acercarse o quitar un poco de distancia entre el periodista y el lector o el oyente. Otra imagen recurrente de África que podemos ver en tu Twitter es el niño jugando al fútbol. Es la vitalidad de los niños y el fútbol como fuga también, ¿no? Es una imagen que se repite allí. Porque la ves en todos lados. La verdad es que además con pelotas de cualquier tipo, con ni siquiera porterías. Y también, bueno, es un poco el ver que no somos tan diferentes, ¿no? Al final tienen los mismos ídolos que los chavales que están por aquí. Messi, Ronaldo,
y demás, o sea que esa ilusión que tienen pues también me parece que está bien para acercarnos, ¿no? Y bueno, por otro lado también crítica, ¿no? Recuerdo en la zona de Boko Haram del lago Chad, todos los chavales con las camisetas del Barça, del Madrid, con publicidad, o de otros equipos, con publicidad de los estados que apoyan precisamente la versión más radical de los yihadistas, ¿no? Estás en un proyecto también que se llama Muguruzu. Muzungu, ya no me acuerdo de ello, Muzungu. ¿De qué va? Es una productora audiovisual, decimos que es social e independiente porque hacemos productos audiovisuales para televisiones o documentales, pero también tiene un componente social. Explicamos las historias que creemos que tienen que explicarse y eso implica que a veces que sabes que no te van a salir a cuenta. O sea, yo recuerdo cuando hice la muerte de Mandela, el funeral de Mandela, ahí no tenías ningún problema en que la gente te pidiera materiales y consigues un beneficio enorme, pero también decidimos irnos a la República Centroafricana, donde hay un conflicto brutal, y creíamos que había que explicarlo y sabíamos que ahí el beneficio iba a ser o muy poco o simplemente gastos por lo cobrado, ¿no? Entonces, esos proyectos también nos interesan, creemos que hay que hacer las cosas también, hay veces porque crees que hay que hacerlas, no solo en Muzungu, yo creo que eso hay que hacerlo en la vida en general, no solo los periodistas, pero Muzungu nos hemos juntado 3 locos con la misma manera de pensar y ahí vamos. Pues muchísimas gracias por la entrevista y muchísima suerte con todos los proyectos. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.